Estimados compañeros académicos, a los 150 años de instalación de la Academia de la Lengua, de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, hemos querido hacer un homenaje a uno de sus más egregios fundadores, a Juan Montalva y a Juan León Mera. Yo he pensado simplemente destacar 3 ideas que decir de Juan León Mera, de su personalidad, de su obra para el mundo actual, para el momento actual. En primer lugar, ahora vivimos una época de fraccionamiento de la comunicación, de la información. Se han perdido las cosmovisiones unificadoras. Hay a veces una exagerada tendencia a la superespecialización. Mera, en cambio, ¿qué nos dice frente a eso? Mera fue un hombre que realizó una obra realmente enciclopédica, monumental, en múltiples campos. Por ejemplo, el escritor escribió novelas. Es conocidísima la gran novela de representación del romanticismo Comandá, pero también las novelitas ecuatorianas, obras que inauguran el costumbrismo e incluso el realismo en la novela ecuatoriana. Pero Mera fue también un gran poeta, un poeta lírico de las melodías indígenas y un poeta narrativo de la Virgen del Sol. Pero no solo eso, Mera fue un gran crítico literario. Su ojeada histórica o crítica de la poesía ecuatoriana es una obra de valorización de lo propio y de señalar caminos para el futuro, y en donde plantea el gran tema de la poesía americanista. Es posible una poesía de lo americano, pero no solo eso, no solo es eso Mera. Mera es un gran investigador de la poesía popular. Esta es una obra precursora de Juan León Mera, Los Cantares del Pueblo Ecuatoriano. Desde el poder por un lado y desde la oposición por otro lado, porque Juan Montalva es uno de los grandes pensadores no solo de Ecuador sino de América Latina, un hombre con un saber enciclopédico, pero sobre todo como liberal que era, con un sentido de la libertad, un concepto de libertad que en los siglos anteriores del siglo XVIII era una cosa, la libertad, ser libres de fin, pero es en el siglo XVIII con los enciclopedistas, con
filósofos Kant, que cobra un sentido nuevo. La libertad, dice Kant, es no solo debe ser, no solo el ser, sino el deber ser. El hombre se hace en el marco de libertad. Y es un concepto que Montalvo lo lleva no solo en sus escritos, sino en su vida. Se hace y se va. Montalvo vivió en el exilio en sus obras desde los años del Cosmopolita, los 7 tratados, los capítulos que dominaron a Cervantes, el regenerador, el espectador, pues es todo un corpus de pensamiento profundo, primero enciclopédico, él digamos, era el lector de los clásicos latinos, de la Edad Media, del Renacimiento y agradecer a Pato en esta mañana que está muy calurosa, muy fría, y ha sido un marco magnífico también para nuestras actividades. Muchas gracias. La costa y la sierra no eran fáciles, que para llegar una carta a Quito, solo desde Guayaquil se demoraba a veces 3 semanas, un mes, haciendo tambo en Ambato, por supuesto. Y finalmente, por eso es que en mayo de 1874 se hace la Junta Preparatoria. Las demoras de la correspondencia y la ausencia de Quito de algunos de los miembros, en la Junta Preparatoria, los 3 que se reunieron, si estoy hablando de nuevo, esta vez de Pedro Fermín Ceballos, Juan León Mera y Julio Santumide. Julio Castro se había ido a Guayaquil y no estuvo en esa reunión. Los 3 deciden que debería fundarse la Academia Ecuatoriana y sugieren a la Real Academia los nombres de Pablo Herrera, Antonio Flores Gijón, José Modesto Espinosa, Francisco Javier Salazar y Belisario Peña para que fueran nombrados académicos correspondientes. Entonces, hasta que les nombre y hasta que regrese, todo esto tomó tiempo, pero hasta que prácticamente un año después de la Junta Preparatoria, el 4 de mayo de 1875, dentro de 4 días, 150 años, 6 de ellos se reunieron en la casa del mayor de ellos, que era Pedro Fermín Ceballos, que ya tenía 63 años por entonces, y declararon constituida la Academia Ecuatoriana de la Lengua. A esa sesión, y repito los nombres, asistieron Pedro Fermín Ceballos, Pablo Herrera, Francisco Javier Salazar, Julio Santumide, Belisario Peña y José Modesto Espinosa, que era actual secretario. En la sesión se eligió director a Ceballos, censor a Herrera y se ratificó a Espinosa en sus funciones de secretario, de empleo, en su empleo de secretario, sin ganaba sueldo, sino que así se decía en ese época. Pero faltaba Pablo Herrera, que es que no estuvo en la sesión inaugural, no pudo salir de Ambato, aún mis investigaciones no han logrado descubrir por qué no pudo salir de Ambato, qué le atrapó aquí. Él había estado en la sesión de la Junta Preparatoria y sin embargo no pudo estar en la inaugural, pero mandó un discurso escrito que se leyó en la sesión, y así es que se fundó la Academia. El público y el gobierno tomaron nota del acontecimiento. El acta de la sesión y el discurso de Herrera se publicaron 2 semanas después en 2 periódicos. Primero en un periódico privado que se llamaba El Ecuador en esa época, y después en el diario oficial El Nacional, que era el diario del gobierno de García Moreno. El 4 de junio, Pedro Fermín Ceballos, ya en sus funciones de director, dirigió la comunicación al ministro de Instrucción Pública que les mencioné al comenzar estas palabras, que es el párrafo de darnos con afán el sentido de las letras.
informaba al ministro que, igual que la española, la ecuatoriana no intervendría en política. Y es verdad, desde su arranque, la Academia Ecuatoriana fue el lugar de encuentro de la cultura y el cultivo de la lengua por encima de las banderías políticas. Ahí había partidarios de García Moreno y también opositores, enemigos de García Moreno. Y ahí viene la pregunta de por qué Juan Montalvo no fue miembro. En ese inicio, en ese momento, Juan Montalvo no vivía en el Ecuador. Él estaba precisamente como opositor a García Moreno, que se sentía perseguido, estaba viviendo en Ipiales. Pero los años iniciales de la academia fueron muy difíciles porque vino el asesinato de García Moreno, un gobierno interino, el gobierno de Antonio Borrero, que era miembro de la academia y que ayudó a la academia, pero él no duró sino un año. Y luego vino una dictadura, una de las dictaduras más folclóricas y terribles que tuvimos en el Ecuador, la de Ignacio de Veintimilla, que se dedicó a perseguir a la academia y a los miembros de la academia. Muchos tuvieron que esconderse o huir o exiliarse. El mismo presidente Borrero vivió exiliado varios años, 7 o más años que duró en el poder Ignacio de Veintimilla. Pero bueno, ahí comienza otra historia que no les voy a contar este día, pero que es el comienzo de lo que estamos celebrando hoy, los 170 años de Bolívar. Muchas gracias. Fundamentales históricos, aunque se debe reconocer que los símbolos estéticos de la literatura de Vega funcionan como indicios que ayudan a entender la compleja realidad social de Colombia. Para terminar, citaré unas líneas de su artículo Recuerdos de mi niñez y mi primera juventud, de 1832 a 1845. Creo que el modo de referirse a los indígenas resume un tema que me acompañó toda la vida. También en las líneas aparece el código apologético y por cierto emblemático de las costumbres. Escribe Meda: los inquiecitos que me buscaban para que les acompañase en sus travesuras me hacían descender del cielo, sorprendiéndome cuando menos lo esperaba. O si era de noche, la voz de un criado, almuérano cristiano, que suplía la falta de una campana, me llamaba a rezar. Postrados en presencia de una imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, rezábamos el rosario, que duraba un cuarto de hora cabal. Enseguida venía el clásico chocolate. Hasta aquí no sé qué más. En algunos campos, Juan Reonera fue pionero. Aprendió la lengua quichua con la sutileza que exige la poesía y la traducción al castellano. Autor de la primera novela escrita en Ecuador en 1859, Humanidad por extinción supera a la encarcelada de Río Frío, que es novela corta. Pionero en la recopilación de la literatura popular de Ecuador. Pionero en la historia crítica de la poesía ecuatoriana. El primer ecuatoriano en señalar la importancia de la educación de la mujer. Meda trabajó literatura humorística, como antes lo hizo en menor cantidad de efectividad del padre Solano. El perfil de Juan Reonera Martínez que acabo de realizar es apenas un boceto de la personalidad de uno de los ilustres salvadoreños que consolidaron la patria de Colombia. Gracias. Grupos intelectuales, todos comprometidos en aquel entonces con los ideales de una patria que empezaba a consolidarse. La Academia Ecuatoriana de la Lengua del Legado, a lo largo de su existencia,
a una gran parte de los más representativos exponentes de la cultura ecuatoriana en los más diversos campos: la lingüística, la literatura, la política, entendida en su mejor sentido a lo largo de los años. Aparte de los fundadores que hacen un gran equipo, debo recordar algunos de los más egregios, algunos de los más académicos que pasaron por esta institución, como Honorato Vázquez, Luis Cobrero, Carlos Tobar, Benjamín Carrión, Alfredo Paredes Canseco, entre ellos un ambateño ilustre que yo recuerdo personalmente con mucho agrado, Mario Cobrero. De Juan de Humera se ha atacado aquí nuestro académico Julio Paso Valera, poeta nacido en esta provincia, y una de las figuras claves de la poesía ecuatoriana contemporánea, Julio Paso. Después de José Luis Ceballos, nacido en Ambato en 1812, la cultura ecuatoriana se ha beneficiado de un dilatado legado intelectual de varios órdenes, de que destaca obras como El resumen de la historia del Ecuador hasta 1845, y muy importante, sobre todo para nosotros, el catálogo de lores en orden a la lengua y el lenguaje castellano. La primera, escrita en el periodo fundacional de la República, y la segunda, que inicia los trabajos de muchos lexicógrafos y gramáticos ecuatorianos a lo largo de nuestra historia. Hombre de leyes, magistrado, legislador, lingüista, historiador y mucho más, fue don Pedro Luis Ceballos, primer director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, figura central en la evolución cultural en el siglo XIX. La presencia de estos dos eminentes ambateños de la creación de la Academia Ecuatoriana hace 150 años nos ha movido, como un acto de justicia necesario, a celebrar tan importante acontecimiento aquí, en el seno de esta admirable ciudad que tantos ciudadanos ilustres abrieron la mano. En este momento histórico, cuando una vez más en el devenir del país no dejan de servirse incertidumbres, como la inseguridad, los problemas económicos, las nocivas secuelas del cambio climático que también nos alcanzan, y mientras asistimos igualmente con natural inquietud a cambios quizá impredecibles y sombríos en el contexto internacional, el hecho de que persistan instituciones como la Academia Ecuatoriana de la Lengua, centradas en la prosecución de objetivos profundamente humanistas, como el lenguaje, la comunicación y las diversas ramas de la cultura, constituye sin duda inequívoca síntoma de que todavía hay esperanza y junto a ello la posibilidad de un mañana mejor para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta sesión solemne por los 150 años de la Academia concluirá con la lectura de algunos acuerdos de instituciones ambateñas, el himno Ambato, interpretado por la Orquesta de Cámara, y con la invitación a una copa de vino a todos los asistentes, con nuestro agradecimiento reiterado al Museo de la Ciudad. Gracias a todos.